y vamos a tener un buen tiempo justo ahora en la palabra de Dios, Mateo capítulo 14. Y vamos a ver algunos versículos en esta mañana. Mateo 14, 22 al 33, hablando de la vida de Cristo y la vida de Pedro. Mateo 14, 22. La Biblia dice: versículo 24. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vamos a orar esta mañana y pedir la bendición de Dios al leer la palabra de Dios. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en esta mañana en tu casa de oración para adorarte. Y sin alguna duda, estamos ahora adorándote con himnos, salmos espirituales y en un tiempo de adoración y compañerismo, Señor, a ti en esta mañana. Y gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por esta iglesia. Gracias por lo que significa. Gracias por la luz que es en esta. Y Señor, oro en esta mañana que tú brindes nuestra atención a ti. Señor, oro para que tú uses a mí, al predicador. Quiero ser usado por ti. Y que cualquiera que esté aquí no me mire solamente a mí, sino te puedan ver a ti a través de mí. Que hables a nuestros corazones, Señor, y a conforme vayamos, Señor, despidiéndonos de este lugar, que tú obres en nuestros corazones y sigas trabajando. En el nombre de Cristo, amén. Una historia dice que va un tren viajando en la noche por la noche. La lluvia está azotando el tren mientras este tren va en su viaje. Fuerte lluvia y luego viene un rayo en medio de toda la oscuridad. Y los pasajeros adentro pueden ver que ese rayo dio en las vías del tren. Todos los pasajeros se están preguntando y no tienen ninguna duda que todos están teniendo miedo de su seguridad al pasar todas estas cosas. Cuando ven ese rayo y el viento y la lluvia. Y entonces dentro de todos los pasajeros había una niña que se miraba perfectamente en paz. Y todos los demás pasajeros no trataban de adivinar por qué esta niña está tan calmada en medio de esta tormenta y de todo lo que está pasando afuera. Finalmente una persona se le acerca y le pregunta: ¿por qué mientras todos estamos preocupados por nuestra vida? La niña le pregunta: ¿por qué tú estás calmada? Y la niña le dice: porque mi papá es el ingeniero. Y sabes que esto es muy importante en la vida cristiana, porque nosotros debemos de entender que nuestro Padre Celestial está en control total de nosotros, de nuestras vidas. Y muchas veces nosotros estamos en medio de esa tormenta y estamos viendo los rayos y estamos viendo cosas imposibles. Y es posible que en medio de esa tormenta, como las iglesias Maranata que estamos aquí sentados, nuestra fe se desvíe y estamos aquí sentados. Y es fácil mientras estamos aquí en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando en medio de la semana, cuando estás tú solo? Ahí es difícil cuando nuestra fe llega a ser probada. En esta mañana vamos a ver algo parecido. Cuando los discípulos están de una gran tormenta, una historia acerca de Jesús y de Pedro, donde van a experimentar un milagro tan poderoso, y a través de esta vamos a ver una lección tan importante
tiene el poder para hacer cosas milagrosas, pero muchas veces no sabemos qué aplica para nosotros y estamos débiles cuando se trata de aplicar la fe para nuestras propias vidas. Y muchas veces también nos podemos llegar a estar satisfechos con nuestra fe mediocre, una fe poca. Cuando nosotros estamos débiles y estamos mediocres en nuestra fe, nos podemos sentar, recargarnos y ¿sabes qué? Y ver la experiencia de aquellos que tienen fe y están caminando en agua, pero no la estamos experimentando por nuestra propia vida. Entonces vemos que aquí en este pasaje vemos que nada es imposible. Y la realidad en esta mañana es que justo ahora podemos tener este tipo de fe y Dios nos quiere dar este tipo de fe que nosotros podemos experimentar, en que nosotros podemos caminar sobre el agua en momentos difíciles de nuestras vidas con el poder de Jesús que está dispuesto o que está reflejado en nuestras vidas por medio de la fe. Entonces Jesús nos quiere dar por medio de fe, dar el coraje para dar el primer paso. Y espero que hoy tú seas retado, que no estés contento, que no estés satisfecho en donde tú estás, en tu vida, hablando espiritualmente, sino que tú tengas el deseo de crecer en fe, de madurar en fe, así como vemos en varios ejemplos de la Biblia, de personajes que desarrollaron su fe. Y quiero predicar en esta mañana, y el título de la predicación será: para caminar sobre el agua necesitas fe. No hay nada que Dios no pueda hacer, pero quiero que vamos al primer punto. Dice, ¿qué es lo que te va a tomar para caminar sobre el agua? A través del pasaje y de la vida del Pedro, vamos a ver que él aprendió lecciones de fe. Y el deseo mi deseo en esta mañana es que tú experimentes el mismo deseo que Pedro tuvo, de un deseo de caminar por fe. Y para caminar en el agua, tú tienes que salir de la barca. En el capítulo 14, vemos también que Pedro estaba ahí cuando él alimentó a los 5,000. Y se creen que solamente los 5,000 son 5,000 hombres, pero más hombres, más una mujer, más los niños, son como 15,000. Entonces vemos que enseguida de ese milagro, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Vamos a orar, suban a la barca. Entonces en esa misma tarde, en medio de la barca se encuentran en una tormenta, y la Biblia dice que están batallando en esa tormenta, que a la cuarta vigilia, más o menos como entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús se las acercó a la vigilia, caminando en el agua. Ahora imagínate, ellos no sabían quién venía ahí. Y la Biblia nos dice en el versículo 28, y Pedro le responde, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Te puedes imaginar? Imagínate la cantidad de fe que le tomó a Pedro para dar el primer paso después de la barca. Imagínate, el Mateo también nos dice que es más fácil que pases un camello por el agujero de una aguja, que un rico entra en el cielo de Dios. Entonces imagínate la cantidad de fe que se necesita para que Pedro salga del barco. Pedro sabía quién era Jesús, Pedro sabía los milagros que había Jesús, Pedro sabía que Jesús era el Mesías, el Cristo, el enviado por Dios. Y Pedro demostró en este pasaje que él salió del barco, dio el primer paso solamente con la voz de Jesús. Jesús solamente dijo en el versículo 29, una sola palabra, dijo, ven. Es todo lo que Pedro necesitaba escuchar. Pedro mostró una gran cantidad de fe, una calidad de fe, y andaba sobre las aguas sin siquiera pensar en eso. Me encanta me encanta escuchar de aquellos personajes que solamente sin conocer los detalles, al escuchar la voz de Dios, de Jesús, hacen lo que Él les dice. Como Abraham, Isaac, cuando lo tomó en una montaña, lo iba a sacrificar. Él tenía la fe que el Dios iba a proveer un cordero para el holocausto, como David, un pastor de ovejas, enfrentándose a Goliat, al gigante, cuando todos estaban temerosos de enfrentarse a Goliat. ¿Y sabes qué? Solamente él fue con una onda y unas piedras de río, y Dios le dio la victoria.
Y vamos a ver cómo es que Dios revela la victoria. ¿Quién ha empezado a dar ese primer paso en fe? Pedro lo hizo en medio de esa masiva agua, en medio del océano, sin poder agarrarse de nada, del hecho de que él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Yo creo que Moisés también, que por fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y rehusó Egipto. Él tenía fe en Dios. Cuando él iba al Mar Rojo y él caminó por ese mar abierto con un mar seco. Entonces él caminó con ese testimonio, con un testimonio de fe. Ahora Pedro, estamos encontrando que él va a dar el primer paso en fe y caminar en el agua simplemente porque Jesús le dijo, ven. Y Pedro tenía la fe necesaria para obedecer. Él no sabía qué iba a pasar, pero él tuvo la fe para creer que Jesús estaba ahí. ¿Tú tienes ese tipo de fe? Fe que no, que está firme solamente en la palabra de Dios, una fe que no tiene tal vez lógica, sino solamente escuchar la palabra de Dios. Y en muchas veces queremos que todo tenga sentido en nuestra vida antes de obedecer a Dios. Queremos que todo tenga lógico. Queremos que antes de salir de nuestro bote, tenemos que todo sea lógico y tenga un proceso. Entonces, no podemos tener un tipo de fe que no ha sido probada. Esa fe no puede ser confiada. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es probar que nosotros tenemos esa fe, igual que Pedro hizo. ¿Sabes qué? Pedro salió de su zona de confort. Él dio un paso de fe y puso un pie en la barca y un paso en el agua. Y ¿sabes qué? Quiero decirte muchas veces que solamente somos como los otros discípulos, no como Pedro. Hablando de nuestra fe, todos los demás discípulos no pudieron salir de la barca. Pero tal vez ellos no creían que era posible. Tal vez Jesús estaba enfrente de ellos. Los discípulos lo veían. Estaban contentos, estaban tranquilos al ver a Jesús. ¿Y sabes qué? Y quedarse en la barca. Muchas veces nuestra fe nos hace estar, o es tan débil que nos hace estar en donde nosotros conocemos, donde nosotros nos sentimos confiados. Necesitamos, ¿sabes qué? Pararnos por Cristo. Necesitamos salir de esa zona de confort. Pero ¿sabes qué? No solamente necesitamos tener ese tipo de fe o de creer, así como los discípulos creyeron, pero tristemente esa fe no nos lleva a mover, no nos lleva a una acción. Y tristemente yo estoy en esa misma posición. Yo creo que Dios puede hacer eso, pero creo que Él lo puede hacer a través de otros, pero no a través de mí, no a través por mí. Entonces tal vez los discípulos dudaron. Tal vez es muy posible que podamos caminar por el agua, pero Pedro, ¿sabes qué? No tuvo una duda. Él solamente salió de la barca. Tal vez hay una gran diferencia entre estar llenos y la fe. Mira, para poder caminar en el agua, no se maneja no suena que una muy buena idea, pero Jesús estaba ahí. Cuando nuestro fundamento de lo que nosotros creemos, sabemos que está ahí. Jesús dice, ven, cuando es la palabra de Dios. Y Pedro estaba actuando en fe. Él estaba poniendo su confianza en Jesús sobre todas las cosas. Aquel que hizo el agua, aquel que puede calmar la tormenta. Pedro simplemente estaba tomando la palabra de Dios. En una ocasión, en una noche, estaba ardiendo en llamas y este pequeño estaba adentro y su padre afuera le dijo, hijo, brinca, te voy a cachar. El niño sabía que la voz del papá, conocía la voz del papá y escuchaba y sabía que su papá lo podía salvar y él no miraba nada. Él no podía ver nada por el humo, por la noche. Y el padre le gritaba, hijo, te voy a escuchar, te voy a cachar, brinca, brinca. Y el hijo decía, no te puedo ver. El padre le dijo, pero yo te puedo ver, hijo. Y eso es todo lo que importa. Muchas veces no podemos ver lo que está delante. Muchas veces tal vez podemos ver oscuridad y sin esperanza, pero gracias a Dios porque tenemos un Padre espiritual que Él puede ver el camino por delante y Él está diciendo, hijo de Dios, brinca, sal, párate en fe. Yo sé lo que viene por ti, confía en mí. Realmente admiro la fe de Pedro. Pedro simplemente se dio un paso solamente en la palabra de Dios. Es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer en nuestra actuar, en nuestro andar diario como cristianos. Es todo el tiempo.
Ahora déjame preguntarte esta mañana, ¿tú sabes qué tus miedos son? ¿Tú sabes cuál es tu compromiso? Pregúntate a ti mismo. La pregunta del día es, ¿qué es aquello que produce miedo en ti? Especialmente cuando, cuando estoy pensando en lo que tengo que dejar para dar un paso por fe. Ese es tu bote. El bote, la barca, es lo que es seguro para ti, confortable para ti, aquello que tú conoces y tú no quieres salir de esa zona de confort. Entonces cuando Jesús a cada uno de nosotros y nos dice hacer algo imposible, algo que está más allá de lo que nosotros podemos imaginar, algo que nosotros podemos imaginar que va más allá de nuestras habilidades. Nosotros no damos ese paso de fe y debemos de confiar que Dios tiene ese poder, esa habilidad. Segundamente, algo que quiero notar, la segunda lección que Pedro aprendió para caminar en agua, puedes enfocar en la tormenta. Nuevamente, vamos a ver la imagen. Está oscuro afuera en este pasaje, fue una noche larga, los discípulos están cansados, tienen miedo y ellos están pensando que Jesús es un fantasma que está caminando, acercándose a ellos en el agua, pero solamente para cerciorarse de que es Jesús. Pedro dice, ¿sabes qué le dijo? Dime a mí, manda que yo vaya. En el versículo 30, Mateo 14:30, vean juntos, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces vemos que Pedro sale de la barca y está caminando en agua para ir a Jesús y estaba haciendo muy bien. Pero cuando está volteando alrededor y está viendo el viento y las olas y la Biblia dice que tuvo miedo y se comenzó a hundir. Él empezó a enfocarse en el viento, en la tormenta, en lugar de enfocarse en Dios que estaba enfrente de él. Entonces su atención de una manera está cambiando dentro de circunstancias. Entonces él está dudando y está diciendo, tal vez esto no fue una buena idea. Incluso aunque él tuvo un periodo muy corto de éxito y caminó sobre el agua, respeto, a mí admiro eso, en lugar de los otros discípulos que se quedaron ahí. Entonces, en lugar de quedarse en el barco y fallar su fe, yo prefiero a Pedro porque Pedro caminó, Pedro intentó, Pedro obedeció, Pedro ejerció su fe y porque él está en medio de aprender una lección muy poderosa y es una lección en la cual tú y yo debemos de poner atención y aprender de esta lección también porque muchas veces nosotros fallamos en nuestra vida cristiana y nos estamos hundiendo en nuestras propias circunstancias al ver lo que está alrededor de nosotros y lo que no podemos ver. Entonces, esto es mucho para mí. No puedo hacer esto. No puedo cargar con esto peso. ¿Sabes qué? Las circunstancias de la vida nos ponen a dudar a nosotros, a preguntarnos, a hacer preguntas y dudar y nos desvía nuestra atención cuando vienen familias, problemas familiares, cualquier cosa. Tenemos la tendencia de perder fe. Muchas veces, claro que sí, van a venir vientos mientras caminamos con Jesús en el agua, las olas, el mar agitado, expecta todo eso, pero no te dejes guiar por eso. En el versículo 27, al final del versículo tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús nos está diciendo que nosotros no debemos de tener fe. Jesús no solamente era un buen maestro, un predicador, un buen hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Y tú puedes caminar con agua, con Jesús, porque Él es más grande que cualquier que tú puedas enfrentar. Déjame recordarte que Jesús no calmó la tormenta para que Pedro caminara en el agua. Él pudo, pero en lugar de eso, Dios le dio a Pedro el poder para caminar sobre el agua sin importar la tormenta. Y si tú y yo nos estamos enfocando en la gran tarea que Dios nos da, solamente eso nos va a causar una pérdida de fe. No te enfoques en la tormenta, enfócate en quién te puede cargar sobre la tormenta. Corintios nos dice que nosotros vivimos por fe, no por pero sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la palabra de Dios también. Según de Corintios 5:7, el versículo que dijo fue porque por fe andamos, no por vista. Entonces, muchas veces nos enfocamos en las circunstancias, nos enfocamos en los obstáculos. Mira, ¿por qué
podemos ir tan lejos en la vida. Nuestra falta de fe nos para ahí y nosotros nos ponemos obstáculos. Y, y Jesús es aquel que tiene el control en la tormenta. Y control está en Jesús, no importa cuáles sean las circunstancias. Jesús está con nosotros. Quiero que notemos que para caminar en agua nosotros debemos, la opción que Pedro aprendió es que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús. Cuando nuestro enfoque está en Jesús, Él estaba bien, estaba caminando en el agua. Cuando Él empezó a hundirse, ¿sabes qué? Cuando Él quitó sus ojos de Jesús es cuando se empezó a hundir. Nosotros como cristianos muchas veces nos salimos del camino. Necesitamos que admitir que somos como Pedro y encontrarnos nosotros mismos, que hemos perdido el enfoque en Jesús, pero cuando buscamos las promesas que están alrededor de Dios y los problemas están alrededor de nosotros también, y nos enfocamos en los problemas de este mundo, cuando nos damos cuenta que este mundo no se está poniendo mejor, nos desanimamos, nuestro ánimo cae, y no nos damos cuenta que Jesús puede sobreponernos de cualquier problema. Ni el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí, Pedro? La palabra dudar simplemente significa perder el enfoque. Muchas veces cuando vemos este pasaje y intentamos enfocarnos en la historia, en esta historia, que Pedro dudó y se empezó a hundir. Pero uno de los grandes, maravillosos, o de los más grandes verdades en esta historia, el versículo 29 dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El hecho de que Pedro caminó en el agua para ir a Jesús, cuando escuchamos que Jesús caminó en el agua, esperamos que Jesús lo haya. Él tiene todo el poder, pero Pedro, cuando escuchamos que Pedro caminó en las aguas para ir a Jesús, es maravilloso porque realizamos que Pedro, nos damos cuenta que Pedro no tenía nada que ver eso. No es nada en la habilidad o en la capacidad de Pedro, porque Pedro no tiene esa capacidad. Es algo más allá de eso. Él ni siquiera sabía que Jesús estaba haciendo lo imposible a través de él. Él estaba a un lado. Él empezó a dudar de que Jesús podía sostenerlo en el agua. Y déjame recordarte en este día que cuando se trata de nuestra fe, estamos en el lugar de Pedro y vemos a nosotros mismos y entra la duda y nos enfocamos en la duda, nos enfocamos en la tormenta, nosotros dudamos. Si pones tus ojos fuera de Jesús, vamos a dudar en nuestra vida. ¿Te encuentras que nuestra vida estamos dudando de Jesús y estamos débiles en fe y que está siendo probada por ti, que tal vez tu vida esté siendo abrumado por falta de fe? Ten la fe en Jesús. Ten la fe en Jesús que Él puede conquistar tus dudas. Él te recuerda que la duda mira el obstáculo, pero la fe mira el camino. La vida mira la oscuridad en la noche, pero la fe mira la luz. La duda te hace dudar o tener miedo de dar el paso. La duda te hace preguntas. La fe te responde a todo eso. ¿Qué es lo que tú estás mirando? ¿Tu enfoque está en el problema o tu enfoque está en la persona? Tú estás viendo la persona de Cristo Jesús en tu vida. Pablo dice, Hebreos capítulo 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Déjame decirte en esta mañana, cada uno de nosotros, te quiero animar, que estamos aquí en el primer servicio, déjame animarte. ¿Sabes que no mires para otros lados? No mires para el lado. No mires para abajo en la barca, para atrás en la barca o para arriba. Empieza a mirar a Jesús. ¿Sabes que hoy empieza y quita los ojos de ti mismo, de tu mirada, de ti mismo, de tus circunstancias y mira a Jesús? Quiero que veas que Pedro, hay dos. En el versículo 28, Pedro tiene dos peticiones a Jesús. La primera, en el versículo 28, dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vemos, Pedro quería estar con Jesús. Y muchas veces
para estar con Jesús, tú tienes que tener la predisposición de dejar la barca. Pedro quería estar con Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ven, versículo 29. No esperes, Pedro. Ven, aquí estoy listo, estoy esperando por ti. Y hoy en día, déjame recordarte que Jesús está listo para ti y para mí. Hoy Jesús está listo para enseñarnos a ti una lección y dar el paso de fe. Mateo, ven tú, todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Jesús te está llamando a cada uno de nosotros. Venir a mí, yo te voy a hacer a caminar. Ven conmigo, ven a Jesús, acércate, quiero que estés conmigo como nunca lo has estado antes. Y en esta invitación siempre está siempre está abierta. Dios te quiere demostrar que tu fe no es la que debería de ser con la que es ahorita, que no estés a gusto, que no estés satisfecho con esa fe débil, sino que Dios quiere que crezca esa fe por Él mismo. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿qué estás esperando por? ¿Por qué estás esperando? Pedro lo hizo inmediatamente. Y la segunda cosa que Pedro pidió, cuando él se estaba comenzando a hundirse, dio voces, versículo 30, diciendo, Señor, sálvame. Cuando Pedro empezó a hundirse, él dijo 3 palabras. Señor, sálvame. Dijo 2 palabras. Señor, sálvame. Tal vez tú no conoces al Señor personalmente. Nunca has experimentado el poder de salvación en esta mañana. Y en esta mañana tú piensas que espiritualmente te estás hundiendo, que no tienes un Salvador. Y si tú mueres en este día, tú no tendrás un lugar en el cielo. Mientras Pedro dijo, Señor, sálvame, en el versículo 31, fíjate lo que hizo Jesús. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él. Jesús, las promesas de Jesús, dices que Él va a estar ahí para ti, para salvarte, que Él va a extender su mano y Él te va a cachar, te va a rescatar. La Biblia dice en Salmos, dice, esperé pacientemente a Dios y Él escuchó y inclinó su oído. Y se inclinó a mí y escuchó mi oración. Y miré para lo alto y dije, ¿quién es mi sostén? ¿Quién es? Y es Jesús en la roca. Y quiero que tú pidas al Señor en tu necesidad de tu Salvador. Y va a haber un tiempo en el cual tú aceptes a Cristo. Y estoy tan agradecido de que Dios escuche nuestro lamento. Un joven de 12 años dice que él aceptó a Cristo como su Salvador. Y sus amigos le preguntaron, ¿cómo? Oh, tú hablaste, escuchaste, viste una visión, escuchaste a Dios hablar. Y el joven le dice, no, tranquilo. Entonces, ¿cómo tú sabes que era Jesús hablando a ti? Ellos preguntaron. Y el niño respondió, el muchacho, tú no ves al pescado, es como cuando pescas. Tú no lo estás viendo, pero tú sabes que Él está ahí en la línea, en la cuerda. Así es como Dios habló en mi corazón. Y yo respondo cuando lo hace. Mira, en servicios como eso, tal vez tú estés sentado en esta mañana. Dios está hablando a tu corazón. Dios te está diciendo que tú puedes ser perdonado, que tú puedes ser rescatado mientras tú te estás hundiendo en esa condición pecaminosa. Oh, mira, déjame decirte, amigo, hoy es el día en el cual tú puedes hacer tu vida valer y depositar tu fe en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Dice la Biblia que el día de salvación es hoy. Tal vez Satanás te va a poner o vas a sentir miedo o dudas, o tal vez la próxima semana, pero te quiero animar, te quiero retar a que tú tomes esa decisión, porque será la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida. Cristiano, si tú estás aquí en esta mañana, mi fe no es la que debería de ser. Necesito salir de la barca. Necesito dejar de enfocarme en las circunstancias de mi vida y poner mi confianza en Cristo Jesús. Y mirarlo, hacer las cosas imposibles en mis vidas. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este pedazo de las Escrituras en la cual encontramos que Pedro nos enseña y aprende él una
lección verdadera de fe. Y hoy, Señor, nos vemos a nosotros mismos y vemos a la vida de nuestra iglesia. Creemos que tú tienes grandes cosas dentro de esa tormenta para nosotros como Iglesia Maranata. Señor, mientras esta iglesia va caminando en medio de la tormenta y del viento, que tú vayas delante de nosotros en poder y en espíritu. Te estamos confiando y confiaremos en que tú vas a construir nuestra fe. Y muchas veces es muy fácil ver las dificultades de nuestra vida, las tormentas de nuestra vida. Y Señor, necesitamos darnos cuenta que en medio de esas tormentas tú estás con nosotros. Señor, te pido que tú nos ayudes a que cada uno de nosotros depositemos nuestra confianza en ti. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Si tú viniste esta mañana triste y dicen, nunca he experimentado lo que significa ser rescatado por Jesús. Y en mi condición pecaminosa me estoy hundiendo y estoy perdido. Tú puedes decir, yo soy pecador, reconozco que soy pecador y yo sé que por medio de mi pecado hay un precio que tengo que pagar. Pero déjame recordarte que hoy Jesús pagó ese precio por tus pecados. Jesús está dispuesto, estuvo dispuesto a ir en la cruz y morir. Si tú no puedes recordar ese momento o en el lugar donde tú depositaste tu fe, sabes que hoy es el día de salvación, o tal vez tú dices, yo nunca lo he hecho. Ven a Jesús, ven al Señor. En este sentido de confiarle plenamente, si esa es tu condición, levanta tu mano. Queremos saberlo. Nadie miedo. Hoy es el día de la salvación, así lo dice la Biblia. Y hoy, si tú no estás seguro, estaremos muy contentos de enseñarte cómo es que tú puedes estar seguro. Ahora, ¿qué pasa? Para nosotros como cristianos, ¿qué está pasando? Somos como discípulos y que nos estamos sentando en la barca atrás, a gusto, tranquilos, y dejando a otros experimentar la bendición de Dios en sus propias vidas y nosotros solamente siendo testigos. Pero ¿sabes qué? Quiero que tú digas en esta mañana, yo quiero que Dios haga eso en mi vida. Yo quiero que Dios haga cosas increíbles a través de mi vida. Y no otra vez. Y no se trata de ti. Cada vez que nosotros hacemos cosas o completamos algo, tenemos éxito, no es a través de nosotros o nuestra vida, es Dios, porque Dios está haciendo a través de nosotros y Dios tal vez está trabajando en tu vida y tú no sabes lo que, tal vez no tengas visión clara de lo que hagas, pero sabes que el primer paso es salir de la barca. Tal vez tú has esperado mucho tiempo, tal vez tú has hecho muchas excusas. Tal vez tú muchas has tenido muchas dificultades en caminar por fe y en esta mañana, si tú estás en esa misma posición, quiero que levantes las manos. Yo creo que hoy, mientras escuchamos esta predicación y esta lección en la vida de Pedro, podemos decir, Pedro empezó a hundirse. Pero Pedro, de hecho, aprendió una lección grande. Señor, no importa, Señor, lo que la prueba, Señor, lo que tenga costo, Señor, o el costo de aprender la lección. Yo quiero aprender, yo quiero madurar.